Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su paso por Sidón, tierra extranjera, tierra no judía, le presentan a Jesús un sordomudo para que sea sanado. Llama la atención de este texto evangélico algunos detalles que nos hacen ver, como siempre, el encuentro humano, personal, cercano de Jesús con los enfermos lo lleva a curar su salud, a renovar su vida. El primer detalle que llama la atención es cómo Jesús, apartando al sordomudo de la gente, está a solas con él. En un segundo momento se ve la realidad de este contacto humano y personal. Le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua, precisamente los órganos de los sentidos que va a sanar. Luego encontramos cómo el evangelista Marcos señala en un tercer momento cómo Jesús, orando a Dios, mirando al cielo, suspira frente al dolor del hombre, y su palabra autoritativa, su palabra con poder, es capaz de sanar. En efecto, Jesús dice: Éfeta, esto es, ábrete. Y nos dice el evangelista Marcos que al momento el sordomudo tuvo la capacidad de escuchar y volver a hablar sin ningún problema. Es particularmente interesante encontrar que mientras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los fariseos y los escribas, recelaban y sospechaban permanentemente de Jesús, son estos extranjeros en tierra de Sidón los que maravillados reconocen el señorío de Jesús y dicen: este hombre todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los que antes estaban mudos. Es una amarga ironía encontrar que mientras el pueblo supuestamente de Jesús pone todos los obstáculos para creer en él, son los paganos, los extranjeros, los primeros en abrirse a la fe en el Señor. Hoy esta realidad no es tan distante en la Iglesia Católica. Muchas personas que se dicen cercanas a la institución, cercanas a la fe, a veces viven los sacramentos y las prácticas religiosas y piadosas por cumplimiento, cumplo y miento. Pero encontramos que a veces personas del mundo que han llevado una vida quizás de sordera espiritual, de incapacidad para hablar de Dios, se abren espontáneamente a la fe y reconocen la grandeza de Jesús y la fuerza transformadora que Él puede y ha obrado en sus vidas personales. Hoy este evangelio del sordomudo sanado es una invitación clara para que nuestra fe en Jesús no sea general, no sea en abstracto. Encontremos en la persona de Jesús el amigo de todas las horas, el compañero en el viaje de la vida, aquel confidente cercano que desde nuestro dolor podemos siempre invocar con tranquilidad, aquel Señor de la historia, Señor de mi vida, Señor de mi salud,
al cual puedo acudir confiadamente en la certeza de que me va a ayudar. Te pregunto, cuando te sientes sordo en el alma, cuando te sientes incapaz de hablar a otra persona para anunciarle el bien, cuando te sientes enfermo y paralizado interiormente, buscas simplemente los apoyos y las medicinas humanas, los apoyos de los hombres, o has aprendido también a reconocer que el Señor es Señor de la vida y la salud, que Él ha prometido venir al enfermo antes que al sano y que nos ofrece una vida abundante, no una vida escasa con sufrimientos y problemas permanentes. Cree más en Jesús y serás sanado de todos aquellos sufrimientos y dolencias que hay en tu corazón. Se trata, y es la invitación del evangelista Marcos, a acercarnos de una manera más personal, a dejarnos tocar por Jesús en nuestros oídos, en nuestra lengua, a escuchar su palabra. Ábrete, abre tu corazón, abre tu vida, ábrete a la palabra del Evangelio, ábrete a reconocer que estás llamado a ser una nueva criatura, un nuevo ser humano. En el paso de Jesús por territorio de Tiro y luego Sidón, camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis, a Jesús le presentan una persona con limitaciones auditivas. Apenas podía hablar, y es que un sordo, al no tener capacidad de escucharse a sí mismo, pierde la posibilidad por retroalimentación de expresar con precisión las palabras. Ustedes descubrirán que la mayoría de las personas que decimos sordomuda realmente son limitadas auditivas, pero es esa incapacidad de escucharse la que les impide pulir su dicción, su pronunciación. Nos hablan aquí de un sordo que apenas podía hablar. Eso nos permite presumir que probablemente no fue sordo de nacimiento, que en alguna etapa o momento de su vida pudo escuchar y que tal vez eso le permitió hablar, y que por eso ahora todavía podía musitar algunas palabras. En un acto de fe pide que le impongan las manos. Jesús lo aparta de la gente y en un gesto histriónico para algunos, Jesús coloca los dedos en sus oídos y con la saliva le toca la lengua. Mirando al cielo en actitud orante y confiada, suspira y dice Efetá, que significa ábrete. El evangelista es preciso al afirmar que en ese momento se le abren los oídos al sordo y se le suelta la traba de la lengua, hablando sin dificultad. Frente a esta reflexión que nos presenta el Evangelio de hoy, pudiéramos nosotros hablar con precisión. Hay muchos sordos en nuestro mundo. La sordera no es solamente del limitado auditivo que nos presenta el Evangelio de hoy. Los seres humanos del siglo XXI, tú y yo, tenemos una grande dificultad para escuchar. Es más, me atrevería a afirmar que escuchar es un verdadero arte y que las personas que saben escuchar en la vida son poquísimas. Me apoyo en las siguientes afirmaciones. La primera, escuchamos no solo con el sentido auditivo, escuchamos sobre todo con el corazón. Oímos con el sentido auditivo, pero solo escuchamos con el sentido auditivo más el corazón. Cuando hablo del corazón, hablo de esa capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, en el dolor del otro ser humano, en la dificultad del par que está conmigo hablándome. Si tengo mi corazón cerrado, si estoy metido en mi pequeño mundo, en mis pequeños problemas, difícilmente seré capaz de escuchar la razón, el punto de vista de la otra persona. Segunda afirmación que nos muestra como nuestras incapacidades para escuchar. Hablemos de los prejuicios, de las prevenciones. De alguna manera, como lo dice la palabra, los prejuicios son juicios previos. Es un juicio anterior. Reconocemos que cuando una persona nos habla, como que la rotulamos, le colocamos una marca y a veces decimos espontáneamente, mira, no me digas más, ya sé lo que me vas a decir, te conozco como la palma de mi mano, ¿quién te crió?
llevamos 3 años, llevamos 7 años, llevamos 15 años tratándonos de hacer lo que vas a decir, de hacer lo que vas a pensar. Generamos un bloqueo en nuestra cabeza que nos impide de alguna manera escuchar al otro ser humano, el prejuicio. Hablemos de un tercer argumento en esa incapacidad para escuchar. Hablemos de que a veces nos las damos de consejeros y empezamos a decir, mira, yo pienso frente a tu sufrimiento, pero pocas veces decimos, ¿tú qué piensas sobre este dolor que estás viviendo? ¿Saben qué? La práctica como sacerdote me ha mostrado algo. Los seres humanos no queremos, en general, abrir el corazón a escuchar problemas, sufrimientos, dificultades de los demás, porque nos parece tedioso, pesado, aburridor y quizás hasta motivo de sufrimiento para nosotros. Queremos escuchar el chiste del día, la alegría, la esperanza del otro, pero no sus dolores o sufrimientos. Y a veces los cortamos dando un consejo de carrera. Puede ocurrir mucho en los sacerdotes y de hecho las personas se quejan. Padre, quiero confesarme, quiero que me escuche, quiero que me atienda sin prisas, sin afanes. Es una queja común frente a los pobres sacerdotes ministros, y digo pobres porque también apiádense de nosotros. Hay tantas cargas emocionales en el alma sacerdotal que apenas tiene capacidad para escuchar el dolor de otro ser humano. A veces se me da en pensar que la mayor ayuda que podemos prestar a otra persona, más allá de un consejo, más allá de una palabra de ánimo, de una voz de aliento, es escucharla verdaderamente en su dolor, respetar su sufrimiento, descubrir, desnudar nuestra cabeza frente al misterio que hay enfrente de mí, el otro ser humano, y con temor y temblor acercarme a ese ser humano y saber que ella, esa persona, nunca la podré comprender plenamente y nunca podré hacer juicios definitivos por aquel famoso aforismo: nadie sabe lo de nadie. Nadie ha profundizado, nadie ha entrado, nadie ha sondeado con toda la radicalidad la hondura del misterio del otro ser humano, el porqué de sus actuaciones, el porqué de sus palabras, el porqué de sus decisiones. Nadie conoce en profundidad su propia historia. Tan claro es esto que uno a veces tiene palabras, actitudes, estados anímicos que ni uno mismo es capaz de comprenderse. Después de que vivimos toda la vida en nuestra mismidad, con nuestra yoidad, de alguna manera estamos en contacto yo con yo y a veces no comprendemos nuestras propias reacciones. Por eso escuchar a otro es un ejercicio de profunda sabiduría, de inmenso respeto y de gran exigencia personal. Es tratar de adentrarnos en el misterio oculto que hay en la otra persona, en su alma, en su espíritu, y descubrir que allí simplemente puedo apenas avisorar, vislumbrar, arañar algo de lo que hay en los sentimientos, emociones, alegrías y dolores de la otra persona. Hoy Jesús ha sanado a un sordomudo. Pidámosle a Él que nos ayude a sanar también de nuestras sorderas espirituales. Pidamos la gracia de que Él nos ayude, nos ilumine para tener la capacidad de escuchar más profundamente, más respetuosamente y más maduramente al otro. Estoy convencido que si los esposos se escucharan mejor, pelearían menos. Si en las familias los hermanos se escucharan mejor, habría más comprensión. Si en las empresas el jefe escuchara mejor a sus empleados, habría mejor trabajo de equipo. Si en los conflictos ideológicos, políticos y sociales los adversarios se escucharan mejor, habría menos confrontación social, ideológica y menos violencia. Jesús, di a mi corazón, Efetá, ábrete. Jesús, ayúdame a escuchar el corazón de los hombres. Amén.
lo lejos y hacia dónde estaba yo. Caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida.
escucharé en este mundo ya sin fe. Y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no. Evangelio de hoy pudiéramos nosotros hablar con precisión. Hay muchos sordos en nuestro mundo. La sordera no es solamente del limitado auditivo que nos presenta el Evangelio de hoy. Los seres humanos del siglo XXI, tú y yo, tenemos una grande dificultad para escuchar. Es más, me atrevería a afirmar que escuchar es un verdadero arte y que las personas que saben escuchar en la vida son poquísimas. Me apoyo en las siguientes afirmaciones. La primera: escuchamos no solo con el sentido auditivo, escuchamos sobre todo con el corazón. Oímos con el sentido auditivo, pero solo escuchamos con el sentido auditivo más el corazón. Cuando hablo del corazón, hablo de esa capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, en el dolor del otro ser humano, en la dificultad del par que está conmigo hablándome. Si tengo mi corazón cerrado, si estoy metido en mi pequeño mundo, en mis pequeños problemas, difícilmente seré capaz de escuchar la razón, el punto de vista de la otra persona. Segunda afirmación que nos muestra como nuestras incapacidades para escuchar. Hablemos de los prejuicios, de las prevenciones. De alguna manera, como lo dice la palabra, los prejuicios son juicios previos. Es un juicio anterior. Reconocemos que cuando una persona nos habla, como que la rotulamos, le colocamos una marca y a veces decimos espontáneamente: mira, no me digas más, ya sé lo que me vas a decir, te conozco como la palma de mi mano. ¿Quién te crió? Llevamos 3 años, llevamos 7 años, llevamos 15 años tratándonos, ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que vas a pensar. Generamos un bloqueo en nuestra cabeza que nos impide de alguna manera escuchar al otro ser humano, el prejuicio. Hablemos de un tercer argumento en esa incapacidad para escuchar. Hablemos de que a veces nos las damos de consejeros y empezamos a decir: mira, yo pienso frente a tu sufrimiento, pero pocas veces decimos: ¿tú qué piensas sobre este dolor que estás viviendo? ¿Saben qué? La práctica como sacerdote me ha mostrado algo. Los seres humanos no queremos, en general, abrir el corazón a escuchar problemas, sufrimientos, dificultades de los demás, porque nos parece tedioso, pesado, aburridor. Realizado interiormente, busca simplemente los apoyos y las medicinas humanas, los apoyos de los hombres, o has aprendido también a reconocer que el Señor es Señor de la vida y la salud, que Él ha prometido venir al enfermo antes que al sano y que nos ofrece una vida abundante, no una vida escasa con sufrimientos y problemas permanentes. Cree más en Jesús y serás sanado de todos aquellos sufrimientos y dolencias que hay en tu corazón. Se trata, y es la invitación del evangelista Marcos, a acercarnos de una manera más personal, a dejarnos tocar por Jesús en nuestros oídos, en nuestra lengua, a escuchar su palabra. Ábrete, abre tu corazón, abre tu vida, ábrete a la palabra del Evangelio, ábrete a reconocer que estás llamado a ser una nueva criatura, un nuevo ser humano. En el paso de Jesús por territorio de Tiro y luego Sidón, camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis, a Jesús le presentan una persona con limitaciones auditivas. Apenas podía hablar, y es que un sordo, al no tener capacidad de escucharse a sí mismo, pierde la posibilidad por retroalimentación de expresar con precisión las palabras.
ustedes descubrirán que la mayoría de las personas que decimos sordomudas realmente son limitadas auditivas, pero es esa incapacidad de escucharse la que les impide pulir su dicción, su pronunciación. Nos hablan aquí de un sordo que apenas podía hablar. Eso nos permite presumir que probablemente no fue sordo de nacimiento, que en alguna etapa o momento de su vida pudo escuchar y que tal vez eso le permitió hablar y que por eso ahora todavía podía musitar algunas palabras. En un acto de fe pide que le impongan las manos. Jesús lo aparta de la gente y en un gesto histriónico para algunos, Jesús coloca los dedos en sus oídos y con la saliva le toca la lengua. Mirando al cielo en actitud orante y confiada, suspira y dice Efetá, que significa ábrete. El evangelista es preciso al afirmar que en ese momento se le abren los oídos al sordo y se le suelta la traba de la lengua, hablando sin dificultad. Frente a esta reflexión que nos presenta el Evangelio, tuvo la capacidad de escuchar y volver a hablar sin ningún problema. Es particularmente interesante encontrar que mientras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los fariseos y los escribas, recelaban y sospechaban permanentemente de Jesús, son estos extranjeros en tierra de Sidón los que maravillados reconocen el señorío de Jesús y dicen: este hombre todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los que antes estaban mudos. Es una amarga ironía encontrar que mientras el pueblo supuestamente de Jesús pone todos los obstáculos para creer en él, son los paganos, los extranjeros, los primeros en abrirse a la fe en el Señor. Hoy esta realidad no es tan distante en la Iglesia Católica. Muchas personas que se dicen cercanas a la institución, cercanas a la fe, a veces viven los sacramentos y las prácticas religiosas y piadosas por cumplimiento, cumplo y miento. Pero encontramos que a veces personas del mundo que han llevado una vida quizás de sordera espiritual, de incapacidad para hablar de Dios, se abren espontáneamente a la fe y reconocen la grandeza de Jesús y la fuerza transformadora que Él puede y ha obrado en sus vidas personales. Hoy este Evangelio del sordomudo sanado es una invitación clara para que nuestra fe en Jesús no sea general, no sea en abstracto. Encontremos en la persona de Jesús el amigo de todas las horas, el compañero en el viaje de la vida, aquel confidente cercano que desde nuestro dolor podemos siempre invocar con tranquilidad, aquel Señor de la historia, Señor de mi vida, Señor de mi salud, al cual puedo acudir confiadamente en la certeza de que me va a ayudar. Te pregunto, cuando te sientes sordo en el alma, cuando te sientes incapaz de hablar a otra persona para anunciarle el bien, cuando te sientes enfermo y quizás hasta motivo de sufrimiento para nosotros, queremos escuchar el chiste del día, la alegría, la esperanza del otro, pero no sus dolores o sufrimientos, y a veces los cortamos dando un consejo de carrera. Puede ocurrir mucho en los sacerdotes y de hecho las personas se quejan: Padre, quiero confesarme, quiero que me escuche, quiero que me atienda sin prisas, sin afanes. Es una queja común frente a los pobres sacerdotes ministros, y digo pobres porque también apiádense de nosotros. Hay tantas cargas emocionales en el alma sacerdotal que apenas tiene capacidad para escuchar el dolor de otro ser humano. A veces se me da en pensar que la mayor ayuda que podemos prestar a otra persona, más allá de un consejo, más allá de una palabra de ánimo, de una voz de aliento, es escucharla verdaderamente en su dolor, respetar su sufrimiento, descubrir, desnudar nuestra cabeza frente al misterio que hay
enfrente de mí el otro ser humano y con temor y temblor acercarme a ese ser humano y saber que esa persona, nunca la podré comprender plenamente y nunca podré hacer juicios definitivos por aquel famoso aforismo: nadie sabe lo de nadie. Nadie ha profundizado, nadie ha entrado, nadie ha sondeado con toda la radicalidad la hondura del misterio del otro ser humano, el porqué de sus actuaciones, el porqué de sus palabras, el porqué de sus decisiones. Nadie conoce en profundidad su propia historia. Tan claro es esto que uno a veces tiene palabras, actitudes, estados anímicos que ni uno mismo es capaz de comprenderse. Después de que vivimos toda la vida en nuestra mismidad, con nuestra yoidad, de alguna manera estamos en contacto yo con yo y a veces no comprendemos nuestras propias reacciones. Por eso escuchar a otro es un ejercicio de profunda sabiduría, de inmenso respeto y de gran exigencia personal. Es tratar de adentrarnos en el misterio oculto que hay en la otra persona, en su alma, en su espíritu, y descubrir que allí simplemente puedo apenas avisorar, vislumbrar, arañar algo de lo que hay en los sentimientos, emociones, alegrías y dolores de la otra persona. Hoy Jesús ha sanado a un sordomudo. Pidámosle a Él que nos ayude a sanar también de nuestras sorderas espirituales. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su paso por Sidón, tierra extranjera, tierra no judía, le presentan a Jesús un sordomudo para que sea sanado. Llama la atención de este texto evangélico algunos detalles que nos hacen ver, como siempre, el encuentro humano, personal, cercano de Jesús con los enfermos lo lleva a curar su salud, a renovar su vida. El primer detalle que llama la atención es cómo Jesús, apartando al sordomudo de la gente, está a solas con él. En un segundo momento se ve la realidad de este contacto humano y personal. Le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua, precisamente los órganos de los sentidos que va a sanar. Luego encontramos cómo el evangelista Marcos señala en un tercer momento cómo Jesús, orando a Dios, mirando al cielo, suspira frente al dolor del hombre y su palabra autoritativa, su palabra con poder, es capaz de sanar. En efecto, Jesús dice: Éfeta, esto es, ábrete. Y nos dice el evangelista Marcos que al momento el sordomudo